Buenas tardes. Vengo a presentar el ACA Programación Lineal. Nuestro grupo está conformado por María Janet Martín Beltrán, Jason Alexander Gutiérrez Castaño y quien les habla, Eva Sandrís Salgado Benítez. Bueno, principalmente ese trabajo lo que busca es analizar el caso a fondo del horizonte sostenible, que es básicamente un fondo de inversión que busca maximizar su retorno anual manteniendo un riesgo moderado. Sin embargo, pues en los últimos años ha obtenido rendimiento de un 6% y un 8% inferiores a los otros fondos competidores, lo que evidencia la necesidad de mejora de forma que distribuye el capital. Por esta razón se plantea un caso de estudio, acá la necesidad de caso de estudio. Eh, la programación lineal, como pues se busca que como herramienta la programación lineal para optimizar la asignación de los recursos mediante un modelo matemático que considera las restricciones internas del fondo y las condiciones del mercado, apoyándose en el método simples y en el solver para la toma de decisiones eficientes. Acá están las herramientas como tal. Mil gracias. Mi nombre es Janet Martín. Yo voy a explicar la modelación matemática. En el fondo tenemos 5 activos. Tenemos X1, que representa el capital en bonos gubernamentales, X2 bonos corporativos, X3 acciones tecnológicas, X4 acciones de energía y X5 fondo inmobiliario. Para la modelación, nuestro objetivo principal es maximizar el retorno anual esperado, teniendo el retorno para cada activo, como se muestra en la diapositiva. Estamos sujetos a varias restricciones. Debemos asignar el 100% del capital, al menos el 40% en A1 y A2, A3 y A4 deben ser mínimo del 20%, máximo debemos tener el 35% por activo, A5 debe ser máximo del 25% y A3 máximo del 30%, y el retorno debe ser al menos del 9%. Entonces tenemos la modelación matemática completa. Su objetivo principal, como ya lo dijimos, es maximizar el rendimiento total de la inversión. Las variables representan las proporciones de inversión en cada una de las 5 opciones y estamos sujetos a las restricciones dadas. Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Alexander Gutiérrez. Vengo a explicar el método dual. El método dual nos muestra que las restricciones vinculantes, como la asignación total del capital y la inversión mínima en renta fija, limita directamente el retorno del portafolio, ya que tienen precios sombra positivos. En cambio, los limitantes máximos por activo no influyen en la solución óptima, porque no están activos. Esto permite identificar que las políticas internas podrían flexibilizarse para mejorar la rentabilidad sin incumplir las normas. Aquí nos muestra el método dual, se realizó. Bueno, seguimos con el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad confirma que la solución óptima es estable y robusta, ya que se mantiene ante variaciones razonables en los retornos de los activos incluidos. Los activos no seleccionados requieren aumento significativo en su rentabilidad para ingresar al portafolio. Además, las restricciones de presupuestos y de inversiones mínimas son vinculantes y limitan el retorno, mientras que las restricciones regulatorias no influyen en el resultado óptimo. Acá tenemos el análisis de sensibilidad que realizó por Solver. Tenemos aquí las variables rango inferior y rango superior, las que no afectan nada. Entonces aquí tenemos el análisis de sensibilidad en Solver. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué impacto tendría flexibilizar y modificar algunas restricciones? La flexibilización controlada de las restricciones internas puede mejorar significativamente el retorno del fondo, en particular, reducir la inversión mínima del 40% en renta fija, que es A1 y A2, permitiría reasignar capital hacia activos de mayor rendimiento, como A3 y A4, incrementando la rentabilidad total sin comprometer el perfil del riesgo, siempre que se mantenga un adecuado equilibrio entre renta fija y renta variable. ¿Cómo cambiaría la asignación óptima si los retornos esperados de los activos se actualizaran usando proyecciones dinámicas del mercado o escenarios de volatilidad? Bueno, la actualización dinámica de los retornos permite ajustar la asignación del portafolio según las condiciones del mercado. Activo como A3 y A4 aumentaría su participación en escenarios favorables, mientras que los contextos de alta volatilidad del capital se trasladarían hacia A1 y hacia A2. El análisis de sensibilidad confirma que la solución es estable ante cambios moderados, volviéndose más flexibles y adaptando sin afectar el perfil de riesgos y del fondo. Bueno, ¿qué estrategia de diversificación puede implementar para mejorar el rendimiento del fondo sin sobrepasar los límites regulatorios, especialmente para activos como el A3, tecnología, y el A5, inmobiliario? Las diversificaciones internas en activos como el A3 y el A5 permiten reducir el riesgo específico de distribución, la inversión entre subsectores y tipos de activos sin aumentar la exposición total. Además, una estrategia de gestión clave sería reducir el mínimo exigido en renta fija, lo que liberaría capital para
reasignarlo a activos de mayor rentabilidad como el A3 y el A5, incrementando directamente el retorno del fondo según el precio sombra identificado. El retorno mínimo exigido del 9% es realista dadas las restricciones actuales y la característica de los activos disponibles lo debería revisarse para mantener la sostenibilidad del fondo. El retorno mínimo del 9% es ambicioso pero alcanzable, aunque su viabilidad depende de las restricciones internas y del contexto del mercado. Por ello debe considerarse como un indicador flexible y no como una exigencia rígida, manteniendo la función objetivo de maximizar el retorno, ajustándolo según el entorno económico para preservar el equilibrio entre rentabilidad, riesgo y estabilidad del portafolio. ¿Qué políticas de gestión de riesgo podría integrarse en el modelo para mejorar la estabilidad del portafolio a largo plazo? ¿Cómo limita por volatilidad y diversificar el sector de incorporación de activos de cobertura? La integración de políticas de gestión de riesgo convierte el modelo en una herramienta integral de portafolio, alineada con un perfil de riesgo moderado. La mayor alternativa no es aplicar una sola política, sino una ruta secundaria. Sin embargo, si se implementa una de forma prioritaria, la más adecuada es establecer el límite de volatilidad a nivel de portafolio. Esta política permite controlar el riesgo total, evitar una excesiva exposición a activos volátiles como el A3 y mejorar la rentabilidad dentro de rangos de riesgo aceptables, garantizando la estabilidad y preservando el capital a largo plazo. Bueno, muchas gracias.